Buenas tardes, mi grupo se encuentra conformado por María Alemán, Daniela Posada, Caterín Suárez, Laura Rojas y quien les habla, Angie Ayala, y vamos a hablar sobre algunos psicólogos que han trabajado desde la fenomenología, la hermenéutica y la teoría crítica. Para empezar, empezaremos con la hermenéutica. Filológicamente, la palabra hermenéutica parece tener relación con el personaje Hermes, el cual es el mensajero de los dioses, a quien el panteón griego atribuyó el origen de la lengua y de la escritura. Como representante, decidimos tomar un psicólogo contemporáneo. Este es Hernán Villamil. Estudió en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana, en la del Externado. También es especialista en bioética. Eh, Dentro de su actividad investigativa se encuentran intereses centrados en procesos educativos humanísticos respecto como a epistemología de la investigación, ética, bioética, biopolítica, etcétera. Em, la bioética, el cual es el campo en el cual se desarrolla este psicólogo, es la rama de la ética dedicada a promover los principios para una conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto en vida humana con el resto de los seres vivos, como con el ambiente para darse condiciones aceptables para la misma. Las ciencias cuyo método o quehacer científico se fundamentan en la capacidad espiritual humana de la comunicación intersubjetiva se denominan ciencias del espíritu, pero algunos otros autores prefieren llamarlas ciencias hermenéuticas. En cuanto a la finalidad de estas, es dar a conocer, hacer comprensible o interpretar la interioridad espiritual del hombre pensante que se abre a los demás por signos en términos de pragmática. La praxis comunicativa es aquí la finalidad y el interés que tiene esta. Lo real para estas ciencias es todo aquello que cae dentro de un horizonte de comprensión y que puede ser experimentado mediante la interpretación de un sistema de símbolos, de un lenguaje o de un sistema de representación que eventualmente haya servido como vehículo para la comunicación humana. También se puede observar entonces que la hermenéutica pertenece con propiedad y por definición a las ciencias del espíritu humano. Pertenece también a las ciencias sociales, no precisamente en cuanto a si estas son empíricas, sino en cuanto a que son hermenéuticas. Como vemos, este psicólogo se fundamenta mucho en la hermenéutica y en cuanto a eso tiene unas publicaciones en la revista latinoamericana de bioética llamada Bioética, Psicología y Hermenéutica, donde explica la importancia de estas y cómo se relaciona. Bueno, pues por consiguiente, está el autor, filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y hermeneuta llamado Willem Dilthey. Es alemán, nacido el 19 de noviembre de 1833. En 1906, Dilthey publicó la obra que le dio la fama y resonancia pública. Esta lleva por título La vivencia y la poesía. Siguiente. William Dalton nació el 19 de noviembre de 1833, como lo mencionaba anteriormente, en Bidrich. Era hijo de un pastor protestante y por fidelidad a su padre, más que por vocación religiosa, optó por estudiar inicialmente teología. Siguiente. Dentro de esto, William Dilthey fue influido netamente por la hermenéutica, comenzó sus trabajos inspirados de Friedrich Schleiermacher. Dilthey comenzó el estudio de la hermenéutica, inspirado pues, por los trabajos que el otro autor realizaba. Pues este es un autor que ya fue olvidado en aquella época, que formó parte del movimiento romántico alemán. Dilthey puede ser considerado como un tipo empirista, sin embargo sus trabajos empíricos no son exactamente iguales a los de los empiristas ingleses en los que respecta a los presupuestos epistemológicos. La escuela hermenéutica inspirada por el romanticismo alemán siempre puso mucho énfasis en que el intérprete puede emplear su capacidad de comprensión y penetración en combinación con el contexto cultural e histórico del texto abordado, pues para así obtener el sentido original del texto.
William Dalty jamás dejó de aspirar a la posibilidad de una interpretación objetiva y universalmente válida de los textos. Esta pretensión fue descartada mucho después de su muerte, especialmente pues, tras los años del 1950, en las principales corrientes hermenéuticas tras los estudios de Hans Georg. También Delte aplicó el nombre de Schemeister que había dado al proceso de investigación hermenéutica que había fundado y también llamó a dicho proceso círculo hermenéutico. Este método fue considerado por Delte crucial para aportar el fundamento necesario a las ciencias del espíritu, que el proceso sea circular hace referencia a la interpretación de a la interpretación de este significado, y este significa circular y no inmediata. Dentro de sus partes, esta resulta ser clave en el círculo hermenéutico. Siguiente. Bueno, en cuanto a la fenomenología, este es un movimiento filosófico surgido durante el siglo XX y pues esta pretende investigar y describir los fenómenos u objetos tal y como los experimentan las personas. En el caso de la psicología, la fenomenología se encarga del estudio de las estructuras de la conciencia desde una perspectiva de primera persona, es decir, teniendo en cuenta cómo lo experimenta la propia persona. Siguiente, por favor. Bueno, escogimos a Carl Rogers, que fue un psicólogo estadounidense, nació en 1902 y falleció en 1987. Él fue el iniciador del enfoque humanista y es considerado el psicoterapeuta más influyente de la historia y pues fue miembro de la Asociación Estadounidense de Psicología. Las influencias que tuvo Carl Rogers fue las corrientes existencialistas, la fenomenología y la psicología de la Gestalt. También tenía la concepción de que el ser humano se mira a la persona de su propia realidad y se le comprende desde su propio marco de referencia. Siguiente, por favor. La psicoterapia centrada en la persona fue formulada por Rogers y esta se basa en reflejar, clarificar y transformar el mundo interno del paciente y cómo éste lo describe. Él defendió la idea de que el terapeuta debía comprender de manera empática la realidad vivida por el paciente y se debía prescindir de las descripciones clínicas de estas vivencias. Y por tanto, el psicoterapeuta funciona para entender la experiencia de un individuo desde su punto de vista y es importante que no sea crítico frente a la valoración del cliente, sino de esforzarse al máximo en entender la realidad de la persona. Siguiente, por favor. En cuanto a la teoría de la personalidad de Rogers, pues él propone la idea de que la personalidad de cada individuo puede analizarse según el modo en el que se acerca o se aleja a un modo de ser y vivir la vida. Y de igual forma dice que las personas quieren sentir, experimentar y comportarse de formas que son consistentes con la autoimagen y que cuanto más cerca está la autoimagen y el yo ideal, más consistentes y congruentes son las personas. Y pues ya como conclusión se puede observar, gracias a las teorías propuestas por él, sus obras y su psicoterapia, que claramente fue influido por la fenomenología, ya que con las evidencias expuestas es evidente que Rogers tiene la idea de que las personas estudian desde su realidad, tal como lo propone la fenomenología, ya que esta dice que se pretende descubrir el significado del ser o existencia de los seres humanos por medio de la descripción y comprensión de sus vivencias o cotidianidad. Siguiente, por favor. Posteriormente encontramos la teoría crítica, la cual se interesa por la transformación del orden social teniendo en cuenta el carácter histórico para acabar con la injusticia y la falta de libertad. Entonces, en primer lugar encontramos al psicólogo Ian Parker, quien fue un psicólogo británico nacido en Reino Unido en 1956, perteneciente al área de la psicología crítica. Él es autor y coautor de 20 libros y editor y coeditor de otros 15. Para Ian Parker, la psicología actual se encuentra inmersa y al servicio del sistema capitalista, entonces él considera que sigue contribuyendo al control y la opresión. Por tanto, él considera que debería ser transformada teniendo en cuenta las condiciones históricas y políticas. Entonces, él propone lo que denomina liberarse de la psicología desde la psicología. Este psicólogo se basa en tres tradiciones críticas que son la psicología marxista, el psicoanálisis y el análisis del discurso. Digamos que él se centra específicamente en la ideología y el poder y manifiesta que la psicología debe ser realmente útil.
Entonces, para esto debe romper la alienación con el sistema político y económico actual y debe generar una práctica política que genere una transformación y una emancipación verdadera. Por lo cual, él afirma que la psicología debe ser una disciplina que debe ir a favor del cambio y no en contra del cambio. Una de las obras más representativas de Ian Parker es La psicología como ideología contra la disciplina, en donde el autor nos habla de la urgencia de una transformación en la psicología y que para esto se debe hacer un análisis crítico riguroso desde las esferas social, económica y política que dominan actualmente. Entonces la idea no es acomodarse y acoplarse a estas ideas para lograr la felicidad de los individuos, sino que por el contrario se deben buscar cambios partiendo de estas dimensiones. El siguiente autor del cual vamos a hablar es Ignacio Martín Baro. Es un psicólogo, fue un psicólogo social sacerdote y sacerdote jesuita español. Nació el 7 de noviembre de 1942 en España y fue asesinado el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador. Escribió más de 20 libros, pero su obra más importante de todos los tiempos de la psicología fue la psicología de la liberación. Esta obra tenía una importante repercusión en la psicología iberoamericana, ya que sus escritos circularon por todo el subcontinente. Martín Buro tuvo la oportunidad de conocer de cerca las consecuencias intelectuales de esta crisis, mientras se preparaba su tesis doctoral sobre psicología social. Las críticas que Martín Baró dirige a la psicología social es que el mismo diálogo son consecuencias de su mismo interés por realizar un análisis psicosocial de la realidad salvadoreña. Entonces, identifica su peculiar enfoque psicosocial con el periodo histórico que sigue la famosa crisis de la psicología, como les mencionaba, en el final de los 60 y en principio de los 70. Se puede decir que la psicología social se convirtió en estos años en blanco de reproches y esta tormenta salieron muchas antítesis que dieron lugar a la proliferación de uno de los nuevos paradigmas o enfoques teóricos. Siguiente, por favor. Eh, también, así es, las críticas que Martín Baró dirige a la psicología social son las que mismo dialoga como consecuencias de su interés, como decía, y pues él fue muy criticado, o sea, él estaba haciendo una crítica hacia la injusticia de hace muchos años en El Salvador, y en el caso de Martín Barón, por ejemplo, así como así decirlo, de sus compañeros fueron asesinados en 1989, fue una postura moral y sobre todo una interesada y manipulada atribución por parte del poder político y económico salvadoreño. Entonces, el no programa de la llamada psicología social crítica puede ser resumido mediante tres postulados que él dijo, que fue el antifundacionalismo, que habla, del cual dice que no es posible construir ninguna clase de conocimiento sobre una base firme y segura, ya que el conocimiento se afirma sobre los supuestos epistemológicos y metodológicos y ontológicos. La simulación, gradaciones de poder y verdad. Habla de todas las formas de discurso con pretensiones de verdad y muy especialmente en nuestro tiempo. Este discurso científico constituye ante todo un instrumento del servicio al poder. Y por último, el desconstruccionismo, que es la consecuencia de los postulados previos a su tarea fundamental. Debe someter la crítica a los fundamentos y a las formas de conocimiento propias de la psicología. Eh, y también las críticas que Martín Baró dirige a la psicología social son las que él mismo dialoga, son consecuencias de su mismo interés por realizar un análisis psicosocial de la realidad salvadoreña. Como les contaba también, menciona que el lector latinoamericano no puede dejar de sentir los aspectos más cruciales de su existencia, ya que son completamente ignoradas. Desde esa preocupación da sentido toda su obra bastantes formas básicas de la crítica. Finalmente encontramos las referencias que utilizamos. Muchas gracias.